Y no hay que confundir energía con cosas colorines y cosas así, esotéricas ni místicas, sino con algo que es real. Realmente somos eso, somos energía. El tema es que la gente lo malinterpreta, ¿sí? No comprende a qué se refiere esto de que somos energía. Por eso me encanta cómo lo explica Michael Singer, porque Michael Singer te lleva a que conectes con lo que verdaderamente es energía y que nos demos cuenta de cómo nosotros desperdiciamos energía. Por eso nosotros como terapeutas tenemos que estar siempre posicionadas en el, como decía Hellinger, el menos. Él decía, menos es más. ¿Mm? Cuando yo quiero más, dar más, es que pierdo mi energía como terapeuta. Y en realidad el otro no recibe nada, porque es como si yo le echara mucha agua a la florcita y la marchito. Entonces mi cliente se debilita, no se fortalece. Y nosotros tenemos que llevarlo a que se fortalezca. Para eso va a tener que asumir su propia responsabilidad en cuanto al asunto que vino a mirar. Y nosotros, como, bueno, como cuerpos aquí, en la Tierra, en este espacio, ¿no? Llamado Tierra, cada movimiento de nuestro cuerpo y cada emoción y cada pensamiento, porque a veces nosotros creemos que energía tiene que ver con una cosa que es la masa corporal nomás. No, las emociones son energía, los pensamientos son energía. Y todo eso, si nosotros no lo sabemos administrar, es que se pierde. Es como gastar energía al cohete. Todo lo que ocurre ahí fuera, eso que yo le llamo fuera, el mundo físico, también requiere de energía. ¿Mm? Todo lo que ocurre dentro mío, todo lo que siento, también necesita energía. Si yo me concentro en un pensamiento y resulta que viene otro pensamiento que interfiere, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder en mi mente? Una lucha de tener que hacer, ejercer una fuerza opuesta para combatir ese pensamiento que interfiere. Vieron que a veces sucede que nosotros estamos pensando en X cosa y de repente, ¡pum!, te aparece un pensamiento. Y en ese instante entro en lucha interna con ese pensamiento creyendo que así no pasa nada, que yo lo voy a derrotar al pensamiento que se opone y ya está. No. Esto requiere energía, ese movimiento. Y quizás me agoto pensando, por eso pensar cosas que no tienen sentido, ¿no? Porque si yo lo voy a usar el pensamiento funcional que me sirve para, no sé, resolver algo que tengo que resolver en mi vida diaria, está bien, eso no me va a agotar. Pero si me la paso todo el día rumiando cosas en mi cabeza, va a llegar un momento que mi energía se va a agotar. Nosotros no somos conscientes de que el pensar nos agota literalmente. También me agota si yo quiero mantener un pensamiento en mi mente, ¿no? Es que, es decir, vieron como, yo digo la famosa esta ley de atracción de obsesión, ¿no? Que la gente practica. Soy rica, soy rica. Y me quiero mantener ese pensamiento en mi mente, ¿no? Y consistentemente le doy vueltas y vueltas para traer de vuelta el pensamiento, también estoy consumiendo energía. Y cuando hago esto, estoy enviándole más energía a ese pensamiento como para que se quede fijo en su lugar y no se mueva. Fíjense en el tipo de control que ejercemos en todos los ámbitos. También tengo que aportar energía para tratar con mis emociones, porque si yo siento una emoción que no me gusta y que está interfiriendo con algo que estoy haciendo, tengo que gastar energía para apartar esa emoción y ponerla a un lado. Esto nosotros lo hacemos de forma instintiva. ¿Por qué? Porque nosotros queremos evitar que ciertas emociones afloren y que nos alteren. Si pienso en esto, si siento esto, es que me voy a sentir así. Bueno, en todo eso que yo hago para evitar sentir la emoción, estoy gastando energía.
Es decir, estar en ese tiempo pasado, ¿no?, trayendo cosas de mi pasado, requiere energía. ¿Y de dónde viene toda esa energía? ¿Por qué a veces yo siento que tengo energía y otras me siento que no tengo cero de energía? Me he dado cuenta alguna vez de que cuando estoy mental y emocionalmente agotado, por ejemplo, digo, bueno, me voy a comer algo, no sé, voy a comer unas galletas dulces o no sé, un heladito para estar con más energía y resulta que eso no me ayuda. En cambio, si yo rememoro los momentos de mi vida en los que, por ejemplo, me sentí enamorada, animada, inspirada por algo, me voy a acordar que yo en esos momentos estaba lleno de energía y que ni siquiera necesitaba comer. De manera que esta energía de la que hablamos no procede de las calorías que el cuerpo genera a partir del alimento, sino que es una fuente energética interna de la cual podemos extraer toda la energía que necesitamos. Por eso esta fuente de energía interna es diferente de la fuente de energía externa. Y la mejor manera de examinar esta fuente de energía interna es usando un ejemplo, que ahora van a ver el ejemplo que da acá Michael Singer, que, bueno, que es muy gracioso, pero digamos que tu novia o tu novio ha roto la relación contigo, y a raíz de lo cual sientes tal depresión que empiezas a recluirte en tu casa. Al poco te vas a sentir con escasa energía, entonces ya no vas a tener ganas de limpiar, toda la casa se va a empezar a estar revuelta, todo anda por el piso, no vas a tener ganas de levantarte de la cama, vas a dormir todo el tiempo, vas a comer ocasionalmente. Bien. Se diría ahí que no hay nada que pueda ayudarte si no tienes energía. Vienen tus amigos, te invitan a salir y le decís, no, no, gracias, no, no tengo ganas de salir porque me siento muy cansada para hacer nada. Casi todos hemos pasado por estas circunstancias en alguna época de nuestra vida. Y en esos momentos nos vimos y sentimos que no teníamos salida. Y parece que eso iba a ser eterno, forever. De repente un día suena el teléfono, oh, ¿y quién es? Tu novia, con la que habías roto, esa que te dejó. Bien. Tu novia está llorando al teléfono y te dice a vos, ¿no? Oh, Dios mío, ¿te acordás de mí? Espero que todavía quieras hablarme. Me siento tan mal. Me he dado cuenta que fue un error abandonarte y ahora sé lo importante que eras para mí. No puedo vivir sin ti. El único amor verdadero que sentí fue el que experimentamos juntos. ¿Me perdonás? ¿Podrás perdonarme? ¿Puedo ir a verte? ¿Y ahora qué tal estás? ¿Cuánto tiempo tardas en reunir la energía para saltar de la cama, limpiar el apartamento, ducharte, recuperar el color de la cara? Pin. De hecho, ya estaba lleno de energía incluso antes de colgar el teléfono. ¿Cómo es posible que te hayas recuperado súbitamente? Si hace un instante estabas agotado, hace meses atrás exhausto, y ahora, como la nada, ¡pum!, tenés energía. No puedes permitirte ignorar estos enormes cambios en tu nivel de energía. ¿De dónde vino esa energía? No se produjo ningún cambio repentino en tus hábitos alimenticios ni de sueño. Pero cuando llega tu novia, ¿m?, se la pasan toda la noche hablando, por la mañana ven juntos el amanecer y no te sentís cansado en absoluto. ¿De dónde vino toda esa energía? Lo que podemos comprobar es que tienes una cantidad ingente de energía dentro de ti. No proviene del alimento ni del sueño. Esta energía siempre está a tu disposición. Puedes recurrir a ella en cualquier momento.
se acumula y te llena desde dentro. Cuando estás lleno de energía, sientes como si pudieras cargar el mundo sobre tus espaldas. Cuando fluye con fuerza, puedes sentir tus oleadas recorriéndote. Brota de la profundidad de ti y te recarga. La razón por la que no sientes esta energía es porque tú la bloqueas. Y esto es fundamental que nosotros nos demos cuenta. Es decir, que yo me dé cuenta en mi mismo cuerpo cómo yo misma estoy bloqueando esa energía. Porque en la sesión de terapia va a suceder. La bloqueo cuando yo cierro mi mente, cuando yo cierro mi corazón y no permito que haya espacio interno. Esta era otra cosa de la que hablaba esta señora Alejandra Pistorio, decía justamente eso. En vez de decirle al consultante que tome a su madre, le podemos decir, cerrá los ojos, inhala a tu madre. Porque cuando inhalas, estás haciendo un gesto de tomar. Hace espacio para poder tomarla. Y si es un movimiento que destraba más que decirle, vamos a honrar a mamá. Que quizás es algo que el consultante lo va a hacer desde su cabeza. Al no haber espacio, no hay energía. Cuando yo cierro mi corazón, mi mente, es como que se apaga la luz dentro de mí. Nada fluye, la energía sigue estando ahí, pero bueno, no puede fluir. Eso es estar bloqueado. Bueno, yo vieron que le llamo congelado. Por eso no tienes energía cuando estás deprimido, porque existen centros internos que canalizan tu flujo energético. Aunque dentro de ti existen diversos centros energéticos, que sabemos que son los chakras, el que mejor sabes abrir y cerrar es el corazón. Por ejemplo, si tú quieres a alguien, ¿no? Y te sientes muy abierto en su presencia y confías, es como que tu corazón se abre. Sientes un nivel alto de energía. Pero si hay una persona que no te gusta, cierras tu corazón y ya no sientes. Lo que vas a sentir cuando rechazas a alguien es una tensión en tu pecho. ¿Ven? Esto ahí es donde yo tengo que estar atenta cuando estoy constelando. No estar en mi cabeza haciéndome no sé cuántas cosas y siento me hace unos rollos ahí. ¿Qué siento ahora ante este consultante? Está acá. Siento que mi pecho se cierra y hay una tensión acá. Acá hay un chakra, ¿no? Y ese chakra es un centro de energía. Cuando yo cierro, la energía se obstruye, no puede fluir. Entonces, si estoy muy cerrada, voy a sentir más tensión. O quizás me sienta así, que no doy más. Y la gente generalmente fluctúa entre estos dos estados, ¿no? Como que está un poco abierta, pues cierra. Abre y cierra. Por ejemplo, ¿no? Si descubro que mi ser querido no hizo nada malo, o si se disculpa a mi plena satisfacción, digo, me abro. Entonces me lleno de energía. Vuelve a fluir la energía. Esto es una dinámica habitual en todos los seres humanos y es bueno tener conciencia de esto porque es que realmente cuando nosotros estamos en el proceso de constelación, es que el campo es energía. Entonces estoy en ese campo y para estar sintonizada con ese campo y que la información descienda, yo tengo que abrirme para sentir y poder darme cuenta si estoy cerrada o no estoy cerrada.
En otros lugares, ¿no? En otros países, lugares, le llaman el chi o el shakti. Nosotros los religiosos le llamamos espíritu. No importa el nombre que le demos, ¿no? Es lo que se experimenta. Es como eh, sentir que soy yo misma, que estoy en mí, porque es que es mi energía. Todos nacemos ya con esto. Esa energía es ilimitada. No es que hay un poquito y se agota. No, lo que hago yo es cerrar ese canal. Lo cierro. Cada vez que me tenso, cada vez que siento que no sé, que me juzgo a mí misma, que juzgo a otros, se cierra. Porque todas esas cosas las hago desde acá arriba. Juzgar, condenar, creerme que sé mucho. Pues, eso lo hago desde arriba. Entonces se cierra acá. Cuando estoy instalada acá, solamente que se cierra acá. Y esta energía no tiene que ver ni siquiera con la edad. Yo puedo tener 80 años y tener la energía continuamente fluyendo dentro de mí. No tiene nada que ver. Una persona de 80 años, bueno, tenemos nuestra alumna de 83, que ella, pura energía, tiene 83. No tienen que ver con que yo haga muchas actividades, y es cierto. Yo, por ejemplo, hoy me levanté y andaba, parecía un torpedo en el orto, así, no sé cuántas cosas hice en toda la mañana. Hay días que hago una y gracias. Bueno, aproveché. Y bueno, desde que hoy estoy abierta, no sé qué habrá pasado. Anoche tuve un sueño raro, ¿no? Y todo eso permite que podamos aprovechar esa energía, sin sentir que se nos gasta. Bien, entonces el asunto es, cierro, deja de fluir la energía, abro, la energía fluye. No hay ningún secreto. Lo que yo tengo que saber es que el hecho de abrirme es lo que permite que la energía fluya y que el hecho de cerrarme la bloquea. Esto se parece al ejercicio que hace Bert Helling, bueno, ahora hacía, ¿no? Ya no está aquí, ¿no? Él hacía con la gente, con los terapeutas, que les decía esto del alma, ¿no es cierto? Piensen, les imaginen una persona que ustedes detestan mucho, coloquen ahí y sientan como el alma, le decía el alma, se tensa, se sentís cerrado. Bueno, eso es algo que hago yo, soy yo la que no permito, no tiene nada que ver con nada, soy yo que no quiero. ¿Mm? Bien, vamos a ir acá. Ujú. Lo único que nosotros podemos hacer es, justamente otra vez vuelvo al asunto de estar atentos, a darme cuenta si estoy cerrada o abierta. ¿Mm? Si me siento con energía, siento que puedo hacer lo que tengo que hacer, que puedo hablar con las otras personas sin irritarme, sin reaccionar, que no siento tensiones en mi cuerpo, es que la energía está fluyendo. Y si en un momento del día me doy cuenta que otra vez me puse tensa, o me cansé y no doy más y no sé qué, es porque la energía otra vez no está fluyendo. Es que yo misma me cerré. O sea que el único registro que puedo tener es ese. Y es que en realidad nosotros, nuestro estado natural es ese. Es un estado pleno de dicha y amor. ¿Sí? Nosotros le tenemos miedo en realidad a sentir mucha dicha. No hace que venga algo terrible después. Pues hay la cabeza otra vez actúa y dice, no, 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 tanta felicidad no. Es como que si estoy en ese estado, van a ver que lo que está pasando ahí fuera, y no es que uno se unta con vaselina y todo le resbala, y no, porque también tampoco están así. Pero no me voy a cerrar ante lo que pasa allá afuera.
Me voy a abrir y voy a poder responder ante las situaciones que se presenten en mi vida cotidiana. Aprender a estar abiertos entonces depende exclusivamente de cada uno. Y la única manera es no cerrarme. No permitir que nada de lo que pase allá afuera sea tan importante como para que yo desee cerrar mi corazón. Porque cuando mi corazón empieza a cerrarse, si yo me doy cuenta y me digo, me estoy dando cuenta que me estoy cerrando, me voy a relajar, no voy a cerrarme, voy a estar presente con esta situación. Fíjense, ahí volvemos al movimiento, como dice este Thomas Hubble, ¿no? En la presencia. Es que si uno está en la presencia, es que ahí, miren, van a surgir las mejores preguntas, voy a sintonizar con el cliente, es que no va a haber ningún problema. El asunto es que yo no me tomo el trabajo de darme cuenta si estoy aquí, presente, honrando la situación, sea lo que sea. Y así voy a descubrir que cada vez me cierro menos. Y sea lo que sea que hagan los demás, ni siquiera voy a sentir el impulso de cerrarme, sino que abrazaré la situación. Y entonces la energía no se me va a gastar al cohete. Me relajo y la energía empieza a fluir. Es automático, esto no es que es mágico. ¿Mm? Bueno, es una de las razones por las cuales después terminamos enfermándonos, ¿no? Porque es que me enfermo y encima me cierro más de lo que ya estoy, porque digo, no debería estar enferma, esto no debería estar pasando. Toda energía que fluye puede curar, lo que sea, pero para eso yo tengo que estar abierta, porque si estoy cerrada, no. Sí, es importante meditar, pero a veces meditar no es solamente ponerme así, la música y hacer om, no es necesario. Estando atenta a mis pensamientos y a mi sentir, a esto que me viene, es que es suficiente. Ahí estoy abierta, estoy relajada, siento que amo la vida y que no hay nada que valga la pena ante lo cual yo me cierre. Nada vale la pena para que yo cierre mi corazón. Me acuerdo el otro día en una constelación, ¿no? Que justamente la consultante no veía eso, ¿no? Valorar lo que valió la pena, es que valió la pena que me sucedieran las cosas que me sucedieron, porque eso me llevó a crecer. Y ahí justamente es lo que nosotros buscamos los terapeutas con los clientes, que crezcan. Es el mayor bien que le podemos hacer a un consultante. No que descubra si la abuelita tenía la aorta tapada o el oído chueco o no sé qué. Es que la gente se queda ahí. No vamos a lo profundo. Por eso es que estamos todos bloqueados. Porque nos da miedo sentir la vida. Nosotros queremos pensar la vida. Y que pensando no vamos para ningún lado. Bueno, iremos a constelar muchas veces, hacer muchas, como es, bios, muchas terapias de no sé qué, que el gong, no sé, lo tengo que hacer, porque nos resistimos a dejar de pensar. Tenemos pánico de salir de nuestra cabeza. Pánico, ¿eh? La palabra es pánico. ¿Vieron que hoy en día se usa la fobia? Tengo panic attack. Sí, tenés panic attack de salir de tu cabecita. Porque crees que si no, vas a desaparecer. No, es que justamente cuando bajes a tu cuerpito y sientas, vas a estar vivo. Salí de esa cabeza. En la mayoría de los seres humanos,
El corazón tiene una función que pasa desapercibida. Solamente nos damos cuenta que tenemos un corazón cuando, no sé, no, nos asustamos y el corazón hace bum, 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 así, o uno agarra un infarto y tiramos una pata. Bueno, aunque no. Hay una compañera en el otro grupo que pasó 2 infartos, le pusieron 2 stent y está viva, chica. Y tiene 70, así que tenemos esperanza. Y nos agarran, bueno, aunque acá la salud vieron cómo funciona, Y pero la está como revivieron. si no le hubiera nada. ¿Eh? Ay, sí, Está porque, como si no le hubiera pasado nada. sí, ¿no es cierto, Mónica? Mónica la vio. Sí, Ay, pero si ustedes lo sí, hubiesen escuchado a los sí. 2 o 3 días de lo que le pasó, que hablaba conmigo, y yo, ay, porque encima ella había constelado un tema tan profundo, chicas, tan profundo, ¿no? Y yo trataba de mantenerme centrada y no echar la culpa a la constelación. No, esto no tiene nada que ver con esto. Algo que ella necesitaba mirar y lo vio, y después le vino el infarto, chicas. Imagínense. Pero eso sí, constelamos el dedo gordo y ese no le duele ahora. O sea que bueno, nos reíamos hoy porque digo, bueno, Margarita, ahora el dedo no te duele, pero bueno, había que solucionar unas cositas ahí. Pero radiante estaba hoy, después de 2 infartos, Sí, chicas. Yo no podía creer. Bueno, sí. entonces es que en realidad somos energía. Es que no lo queremos reconocer. Eh, Esto de respirar desde el corazón, sentir el corazón, no es una actividad que nosotros lo hagamos, la verdad, a diario. De darme cuenta que yo soy la que estoy experimentando mi corazón, tampoco me doy cuenta. Que quiera comprender mi corazón, tampoco. Es el chakra más poderoso. Fíjense en que es que cuando el corazón se para, se acaba todo, ¿no? Es que acá, fíjense en que hasta sistémicamente, ¿no? Como funciona todo nuestro cuerpo, es que todo pasa por el corazón. La sangre pasa por ahí, bombea, una actividad silenciosa, pero que no para. ¿Mm? Bueno, la energía, podríamos decir que irradia, por decir algo, ¿no? Desde ahí. Y justamente el corazón tiene los 2 movimientos, sístole y diástole. Pim, pum, pim, pum. Así es nuestra energía. Se cierra, se abre, se cierra, se abre. Por eso la importancia ante un consultante es que lo más importante es sentir si está abierto o está cerrado. Y eso lo puedo detectar conectando con el consultante. Sentir, mirar su cara, su cuerpo, su expresión. Si está tenso. Si está tenso, está cerrado, seguro. Por eso nosotros tenemos que llevarlo a ese centro vacío, a que salga de su cabeza. Es que no nos queda otra. En las grupales no es tan necesario porque en la grupal, con que lo hagamos respirar, ¿no? Esta es otra cosa que decían el sábado, que, algo que le habían preguntado, que cuál es la diferencia entre respirar normal, ¿no es cierto? Así, y exhalar, a respirar con la boca, que es lo que Hellinger enseñaba, tomar y soltar. Y es que realmente dice que es la única respiración que nos conecta con el sentir, la respiración por la boca. Por eso cuando notamos que el cliente está muy tenso, que por más que lo hagamos respirar por la nariz, ¿no? Y que hinche y no, no relaja, es conveniente decirle que respire por la boca, unas 3 veces por lo menos, porque eso abre el diafragma, relaja y es como que va, ¿no? Bajando, si no, no, no puede. El corazón se cierra debido a los patrones energéticos de nuestro pasado que bloquean esa energía. O sea, todo eso que quedó inconcluso.
Esta famosa frase, la situación es pendiente. Lo que quedó inconcluso es lo que ahora, en mi presente, se sigue repitiendo, se sigue mostrando, yo lo sigo sintiendo. Es como si fuera un efecto como tsunami o tornado. Está ahí. Claro, se manifiesta de diferentes formas, puede ser un dolor de no sé qué, una enfermedad, no sé cuánto, un sentir que quiero avanzar en la vida y no puedo. Eso tiene que ver con lo que allá atrás no pude cerrar, no pude resolver, no pude sentir. Entonces, claro, ahora se repite. Cuando en el mundo, esto que llamamos el mundo, ocurren eventos, nosotros no somos conscientes, porque es que es una millonada de energía que está moviéndose ahí afuera también y cosas que están entrando en nosotros y nosotros no podemos captar todo. Todo eso va penetrando a través de nuestros sentidos. Obviamente tenemos la vista, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Y qué pasa? Eso impacta en nosotros. El hecho de experimentar estos eventos puede suscitar en nosotros miedo, ansiedad o amor. En mi interior tienen lugar diferentes experiencias dependiendo de cómo yo recibo al mundo y cómo digiero cuando éste me atraviesa. Después les voy a copiar, ahora que dije digiero me acordé de una cosa. Eh, el trauma tiene mucho que ver con eso que no se pudo digerir. ¿Mm? Como yo no lo pude digerir, a mí les digo que de tomar conciencia de eso me hizo un muy buen impacto en mi interior con los asuntos digestivos. Todo eso que yo no puedo digerir, ¿m? Entonces eso se va a transformar en un bloqueo energético. Manifiéstese como sea que se le llame. Enfermedad, ¿sí? Terminal, enfermedad crónica, enfermedad, bueno, pasajera, no sé. Porque como impactó en mí, pero hubo algo internamente que yo dije no, ¿no? Me cerré, no me abrí, no tomé, no tomé. El próximo lunes vamos a ver lo del dar y el tomar. No tomé esto. Entonces, como no lo pude tomar, eso provocó que, bueno, obviamente se cerrara. Y no es que sean las formas en sí las que entran en mi mente o en mi corazón. Las formas es que se quedan afuera. ¿Mm? Sin embargo, son procesadas por mis sentidos, produciendo pautas energéticas que mi mente y mi corazón puedan recibir y experimentar. Es decir, esto tiene que ver con cómo yo los percibo las formas. ¿Sí? Las formas se quedan ahí fuera, es como yo percibo. La ciencia misma explica este proceso sensorial y dice que nuestros ojos no son ventanas a través de las cuales penetran en nosotros el mundo exterior, sino que son más bien como cámaras de video que envían a mi interior imágenes electrónicas del mundo externo. Me parece la internet, ¿no? Esto mismo es igualmente cierto para todos los demás sentidos. Los órganos de los sentidos son como sensores que reciben impresiones del mundo y convierten esa información recibida y transmiten los datos mediante impulsos eléctricos nerviosos. Finalmente mi mente traduce e interpreta esas impresiones. Presten atención a esta parte, porque acá viene lo más importante. ¿Sí? No, el problema no son las formas, el problema es como yo percibo las formas. Y el impacto que estas producen en mí van a tener mucho que ver con la interpretación
con la traducción que yo le hice a eso. Los sentidos son dispositivos electrónicos que detectan, pero cuando los patrones energéticos que llegan a mi psique me crean perturbaciones, ya digo, no, no me gusta, me resisto y no permito que pasen a través de mí. Cuando yo hago esto, esos patrones energéticos quedan bloqueados en mi interior. Y esto es muy importante. Todo eso que yo no permito que pase, se queda atorado, ¿no? Como decir que yo tuviera un cosito así, un círculo, y quiero que, no sé, una pelota más grande pase, no pasa. Cuando yo me cierro y no pasa, queda atorado. Vamos a comprenderlo ahora con otro ejemplo. Entonces, estas pautas energéticas que se almacenan en mi interior, ¿m? Serían como algo así. Nos surgen estas preguntas. ¿Qué ocurriría si a mí todo, a mí y a ustedes, no a todos nos atravesara por completo y no hubiera obstáculos? Vamos a ver cómo sería la vida. Veamos un ejemplo. Voy conduciendo por la carretera, bueno, no sería un buen ejemplo para mí porque yo no conduzco ni por la carretera, ni por... Bueno, yo voy sentada al lado del que conduce y que me lleve. Bueno, imaginen que vayan ustedes conduciendo y vemos árboles. Ver árboles, ¿m? No dejan impresiones en mí. Los voy viendo y van desapareciendo. Después veo otros árboles que vienen más allá, más adelante. Al mismo tiempo también empiezo después a ver edificios, otros automóviles, ¿sí? Y ninguna de estas cosas que fui viendo por el camino mientras iba conduciendo deja ninguna impresión duradera en mí. Lo único que se produce es la impresión momentánea que me está permitiendo verlos. Aunque están entrando a través de mis sentidos e impresionan a mi mente, la impresión se libera rápidamente. Llega, sale. Cuando no interfiere ninguna cuestión personal, las impresiones se procesan con total libertad y fluidez. O sea, entra, sale y no pasa nada. El sistema perceptivo está diseñado en su conjunto para funcionar así. Está concebido para captar las cosas, experimentar la cosa y a continuación dejar ir la cosa. Así sería lo, vamos a llamar, normal. Y a través de nosotros van pasando las cosas y entonces yo voy sintiéndome plenamente en el presente y viene el momento siguiente y el momento siguiente. Mientras este sistema se halla en un estado operativo y funcional, nosotros nos sentimos bien y todo va bien. Tengo una experiencia y viene otra experiencia. Conducir es una experiencia. Los árboles que voy viendo también son experiencia. Los automóviles que van pasando son una experiencia. Estas experiencias son dones que se nos van entregando como si se tratara de una película estupenda. Pasan a través de mí y me estimulan. En realidad, están teniendo un profundo efecto en mí. Momento tras momento, las experiencias van entrando en mí, yo voy aprendiendo y voy creciendo. Mi corazón, mi mente se expanden y me siento conmovido a un nivel profundo. Si la experiencia es el mejor maestro, no hay nada que pueda siquiera aproximarse a la magnificencia que es experimentar la vida. Esto es parecido a lo que dice Antonio Blay con el tema del yo ideal, el yo idea y el yo experiencia. Nosotros si viviéramos en el yo experiencia no sufriríamos en absoluto. Pero como no vivimos ahí nunca, sufrimos. El sentido de vivir la vida es experimentar el momento que me está atravesando y después el momento siguiente y el siguiente. Muchas experiencias llegan y pasan a través de ti. Es esto un sistema estupendo cuando funciona adecuadamente.
es así como vive un ser despierto, en el ahora. Estás presente, la vida está presente, la totalidad de la vida te atraviesa sin cesar. Cada momento es una experiencia conmovedora, estimulante, todo fluye, la energía fluye. Pero no es esto lo que sucede en el interior de la mayoría de las personas. Por el contrario, lo que ocurre es que, por ejemplo, voy conduciendo por la calle, vienen los árboles, los automóviles y todo ello me atraviesa y pasa fluidamente sin problema y entonces de modo inevitable llega algo que no pasa. No, esto no pasa. ¿Cómo sentir así? Yo me río porque como yo ya lo vivo así, ¿no? Tu hija viene, te habla y te dice algo y eso no pasa. Son esas cosas que no pasan. ¿Pasa o no pasa? Bien, por ejemplo, me cruzo con un automóvil, un Ford azul claro, que era parecido al de mi novia o mi novio. Y cuando ese asunto pasó, ese auto pasó a tu lado, te percataste de que las dos personas que iban en el asiento delantero estaban abrazadas. Al menos parecía que estaban abrazadas. Y de lo que no cabe duda es que ese automóvil se parecía al de tu novia. Pero no, un auto como todos los demás. A ti no te pareció exactamente como todos los demás. ¿Ven? Ahí ya empecé a poner la interpretación. Entonces no pasa. Está claro que para la cámara, que son los ojos, no hay diferencia entre ese vehículo y los demás. Se trata simplemente de un haz de luz que rebota en el objeto, atraviesa tu retina y traza una impresión visual en tu mente. De modo que a nivel físico no ocurrió nada diferente, pero a nivel mental, la impresión no te atravesó sin más. Cuando llega el momento siguiente, tú ya no te percatas de los demás árboles que siguen pasando. Ya no ves los automóviles, porque tu corazón y tu mente se quedaron fijados en ese Ford azul. Por más que ya el Ford azul se haya ido, ahora estás en un problema. Hay un bloqueo. Un evento se atasca y todas las experiencias tratan de pasar a través de ti, pero ha ocurrido algo en tu interior que ha dejado inacabada esa experiencia pasada. ¿Qué le sucede a esta experiencia? Que no puede pasar. ¿Qué le sucede a la imagen del automóvil de tu novia si no se desvanece en la memoria profunda como todo lo demás? Que antes o después tendrás que dejar de enfocarte en esa imagen para así poder afrontar cualquier otro asunto. Por ejemplo, el próximo semáforo que viene. De lo que no te das cuenta es que tu experiencia de la vida está a punto de verse transformada por completo debido a que esa imagen no pasó a través de ti. Ahora la vida debe competir con ese suceso bloqueado para obtener tu atención. Y esa impresión bloqueada no se limita a quedarse ahí sentada en silencio. Comprobarás que tiendes a pensar en ella constantemente. Esto yo creo que todos lo experimentamos. Debido a que intentas encontrar el modo de procesarla a través de tu mente. No necesitaste procesar los árboles, pero sí necesitas procesar esto. Debido a que te resististe, esa impresión se atascó y ahora le llamas problema. Entonces descubres que empiezas a rondar los pensamientos. Bueno, tal vez no era ella. Por supuesto que no era ella. ¿Cómo iba a ser ella? Y por dentro se entrelaza un pensamiento tras otro hasta ponerte de los nervios. Y todo ese ruido interno no es más que un intento de procesar esa energía bloqueada para poder quitarla de en medio. Esas pautas energéticas que no pueden pasar a través de ti son finalmente expulsadas del primer plano de la mente
y quedan retenidas en un segundo plano hasta que en algún momento estés preparado para liberarlas. Estas pautas energéticas, que además incluyen los eventos asociados con ellas, con un enorme nivel de detalle, son muy reales. No se limitan a desaparecer. Y cuando no eres capaz de dejar que los sucesos de la vida pasen a través de ti, permanecen en tu interior y se convierten en un problema. Estas pautas pueden permanecer retenidas durante periodos muy largos, pero no resulta fácil mantener la energía recluida en un lugar mucho tiempo. A medida que vos te vas esforzando por impedir que esos eventos pasen a través de tu conciencia, la energía intenta liberarse manifestándose a través de la mente. Y por eso la mente empieza a hacer este movimiento que se activa. Cuando la energía tampoco puede pasar a través de la mente, debido a que entra en conflicto con otros pensamientos, con otros conceptos, constructos que tenemos, ¿qué va a hacer? Tratar de liberarse a través del corazón, lo cual origina mucha actividad emocional. Entonces empiezo a sentir la emoción alterada. Shh, silencio. Cuando yo me resisto también a liberar esas emociones, va a pasar lo mismo. La energía queda empaquetada y me veo obligada a permanecer justamente con esa energía también almacenada en lo profundo de mi corazón. Esta pauta energética inconclusa o situaciones pendientes que le llaman, en el Oriente reciben el nombre de samskaras. Es un término que significa impresión. Y según las leyes de los orientales, es una de las influencias que afectan más poderosamente a nuestra vida. Un samskara es un bloqueo, una impresión del pasado. Es una pauta energética inacabada que a la postre acaba gobernando nuestra vida.